Hoy hablando de Alemania, que hablabas, José Luis Félix, da por hecho ya Alemania, el gobierno revisaba ya a la baja las previsiones de crecimiento para este año, espera una caída del PIB del 0,2%, lo que supone cerrar el año 2024 en recesión. No estamos como para tirar las campanas al vuelo en Europa en general y en Alemania en particular, ¿no? Pues la verdad es que es así, y además cuando se resfría Alemania, pues el resto de Europa va detrás, porque es la primera economía de la zona de la Unión Europea, el primer exportador, primer importador, y lógicamente es la locomotora económica de Europa, aunque esté años luz de tamaño de lo que sería un Estados Unidos o un China, pero desde luego no es una buena noticia. Y también hay que recordar que la economía norteamericana está renqueando, que le han tenido que dar una inyección por parte de la Reserva Federal de una bajada de tipos muy importante, el último medio punto que bajaron, que es un poco alargar el planeo de una situación complicada para que desde el punto de vista electoral pues no haya un hundimiento que al final no deja de ser un guiño hacia la vicepresidenta Harris, que es una de las candidatas, ¿no? Entonces, no solo es que tenga el problema Alemania, es que yo creo que en general en el mundo, en lo que es el entorno OCDE, pues no hay alegría económica en ningún sentido, pero quitando algunas islas, ¿no? Tipo Irlanda, por ejemplo, que por la política fiscal mucho más liviana que está llevando y por las grandes multinacionales que están allí asentadas, pues parece que se queda fuera de este problema. Inclusive hay empresas como Intel que no van a suspender la inversión en microprocesadores en Irlanda, cuando el resto de la Unión Europea, incluyendo Polonia, Alemania, etcétera, sí que lo van a hacer. Entonces, la verdad, aparte tenemos un gobierno debilitado, porque es un gobierno que está teniendo problemas en las elecciones regionales y de todo esto, y que ya enseguida va a tener que abordar un nuevo ciclo electoral. Entonces, digamos que todo el conjunto de situación pues no favorece la recuperación económica de Alemania, ni en lo que queda de año, que ya se ve clarísimo que vamos a terminar en recesión, ni seguramente tampoco en 2025. Hablando de Alemania, un poquito de luz. Ventas minoristas crecieron un 1,6% en el mes de agosto, que es mucho más de lo que se esperaba. Se esperaba un crecimiento de una décima. Crecimiento 1,6% ventas minoristas en Alemania. Paco. Bueno, yo creo que se lleva ya viendo a Alemania, que estaba en el umbral de entrar en recesión desde trimestres atrás, y sobre lo que ha dicho Félix, pues yo creo que de alguna forma nos devuelve a la realidad de lo que es hoy en día la Unión Europea y estos planes o propuestas impulsadas por dos italianos, por Letta y Draghi, y yo creo que la Unión Europea necesita un replanteamiento muy a fondo ahora con la nueva Comisión y de alguna manera ver las maneras para que en Europa haya un mercado financiero con capacidad de competir con el mercado financiero fundamentalmente norteamericano, y que haya una política de reindustrialización de Europa que nos permita de alguna manera competir pues con los grandes gigantes chinos, americanos, etcétera. Hay que invertir en tecnología, hay que invertir en defensa. Las cifras de Draghi yo creo que hablan por sí solas. Estamos hablando prácticamente de un super plan Marshall 100 años después o 80 años después, pero Europa, si no hace eso, pues acabaremos siendo un continente de viejos, donde la gente viene pues a disfrutar de nuestra gastronomía y de nuestras bellezas monumentales, y yo creo que hay muchos europeos que queremos otra cosa. Bueno, lo que pasa es que dentro de eso una buena parte nos recae aquí en España, ¿no? Es decir, la gente viene a comer, a beber y a pasárselo bien, ¿no? Es decir, bueno, y eso es y es lamentable, entre comillas. No tengo nada contra eso, pero digo que mientras que no apostemos por otro tipo de fórmulas para producir, es decir, nuestra industria está desapareciendo, eso tiene que ver con estabilidad en el empleo, tiene que ver con la riqueza, tiene que ver cómo se genera, ¿no? Y sobre todo, como te salga el tiempo malo, la has liado, ¿no? ¿Se puede apostar por esa fórmula sin prescindir del turismo? Bueno, yo creo que no hay que por qué prescindir. Yo creo que no se trata de prescindir del turismo, sino se trata de hacer más cosas además del turismo, ¿no? Es decir, no entrar en esta batalla que se está haciendo ahora encarnizada con respecto al turista. Es decir, hombre, me parece que las cosas hay que cuidarlas. Otra cuestión es la especulación con el tema de las viviendas, los pisos de alquiler, que es una situación que no tiene nada que ver, lo que afecta, pero sí que mucha gente tiene que ver, viene y se aloja en un piso de estos porque le sale más barato que un hotel. Y entonces, bueno, hay otro tipo de factores. Pero a mí me parece que el tema de fondo es que Alemania lleva ya prácticamente un año o año y medio siempre bordeando la recesión.
al final mejora siempre por última, por unas decimillas la campana y desde el punto de vista técnico no entra, pero está en un crecimiento plano. O sea, es que lo que está hablando de ese 0,2 es que no van a crecer, es decir, que están manteniéndose. Entonces, claro, cuando Alemania no tira, la Unión no tira, ¿no? Es decir, porque es la principal exportadora, que está cayendo, es que es la que más importa, entonces si el resto de los países los contamina, esta es la realidad, ¿no? No tiene el turismo que tenemos nosotros, que nos salvan los papeles, es decir, que si el PIB nuestro ha crecido, ha sido fundamentalmente por el turismo y por el consumo, derivado del turismo, que es lo que nos está salvando los muebles, y luego el gasto público, la inversión pública, es decir, estos son los dos grandes factores. Entonces, el modelo de crecimiento me parece que es importante, no solo en Europa, sino también trasladarlo a España. Y lo que está diciendo Draghi es, oiga, vamos a dejar de ser un país que lo dedicamos a comprar lo que fabrican los chinos, el mundo asiático, etcétera, y vamos a empezar a producir de nuevo, ¿no? Y eso pone inversiones en tecnología, en industria, y por tanto dedicar un poquito de dinero a poner la casa en condiciones, ¿no? Oye, entre esos países que hablabais antes, que hay diferencias, posturas en Europa sobre lo que hay que hacer con China, con los aranceles, por un lado Alemania, España, como decía Félix, principales fabricantes de vehículos en nuestro país, pero está Francia, que sí que decía la semana pasada que está a favor de esos aranceles que son justificados, equilibrados, que era la palabra que utilizaban, esos aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Allí la preocupación viene por el lado del déficit en Francia. Hoy vamos a conocer los detalles de ese presupuesto para el año que viene, en el que podríamos conocer la letra pequeña de esas subidas de impuestos para atajar el déficit, para cuadrar las cuentas públicas. ¿Qué te parece la receta, Félix? Bueno, pues me parece imprescindible, pero sobre todo pensando en la debilidad de un gobierno que está en minoría y que tiene que llegar a acuerdos a derecha y a izquierda para poderse mantener en el ejercicio. Entonces, normalmente cuando tú bien eres un gobierno de coalición o bien dependes de pactos parlamentarios para mantenerte, eso al final son tickets, son regalías, son acuerdos que tienes que gastar a favor de unos, de otros. O sea, sale más caro, entre comillas, desde el punto de vista presupuestario, mantener un pacto de legislatura o mantener un gobierno de coalición que un gobierno monocolor que sea estricto y demás. Entonces, claro, no hay otra fórmula, es decir, porque la otra sería reducir el gasto público, pero por las circunstancias políticas de Francia es muy complicado. Estamos abordando también los últimos años de la presidencia de Macron, que supongo que querrá pasar a la historia por algo más que por la pandemia, y bueno, entonces, y el desastre de los Juegos Olímpicos de París, y entonces entiendo que todo eso pues contribuye a que la máquina de gastar no se va a parar, y entonces lo que tienes que hacer es incrementar la máquina de ingresar. No obstante, yo no le doy mucha vida política a este gobierno, Yo creo que en cualquier momento no tanto la izquierda, que al final está, digamos, mucho más claramente en la oposición, pero incluso la extrema derecha pues va a dejar caer al gobierno cuando le interese desde el punto de vista electoral. Cuando adelantó las elecciones legislativas Macron después de las elecciones europeas, en mi opinión se pegó un tiro en el pie.